¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, Diego. Muy Hola, bien. buenas tardes. Bien, gracias, gracias. Tú, Diego, ¿cómo Eh, estás? Yo bien, qué bueno que todos están bien. Bueno, pues, como les decía, directo a lo que nos compete, porque, bueno, pienso yo que este es un tema, pues, especialmente si alguien aquí en Juárez nos escucha, o aquí en México, pues es muy probable que hayan recientemente escuchado noticias de lo que sucedió este fin de semana en Ciudad Sigue Juárez. sucediendo porque hoy es sábado y seguimos bajo la misma situación. Correcto, sigue sucediendo. Pues, ¿qué pasó? Yo les voy a decir qué pasó. No se crean. ¿Qué fue? ¿El jueves? Sí, el jueves por la tarde hubo un conflicto. Bueno, conflicto tal vez es una palabra muy suave para decirlo, pero hubo un motín en el Cerezo. Al parecer unos reos quisieron apoderarse de una área del Cerezo y pues hubo violencia dentro del Cerezo, llegaron los policías y rumores más, rumores menos, pero al parecer era porque habían encerrado a algunos miembros de un grupo delictivo, de un cartel, algo así. De historia todos los días aquí en México. El caso es que a base de eso que pasó en el Cerezo, estos grupos delictivos empezaron literalmente a hacer terrorismo doméstico. Empezaron a disparar en gasolineras, a quemar tiendas de conveniencia, los Oxxos. Fallecieron personas inocentes, queman queman unidades del transporte público, pues algo verdaderamente lamentable que no debería suceder ni en México ni en ningún país. No, los ciudadanos no deberíamos estar acostumbrados a ese tipo de cosas, pero pues a fin de cuentas es algo que no es la primera vez que pasa aquí en Ciudad Juárez y pues eso es a lo que vamos a ver en este tema, de que no es la primera vez que pasa en Ciudad Juárez. En México, en el 2006, el presidente Calderón inició lo que se llamó la guerra contra el narcotráfico. Una época muy violenta en todo el país, especialmente en las ciudades fronterizas, aquí en Ciudad Juárez. En ese tiempo, por gracia de Dios, yo y mis hermanos no vivíamos en Ciudad Juárez, vivíamos en Las Vegas, pero veníamos de vez en cuando a Ciudad Juárez a visitar a nuestro papá. Y en eso tal vez máximo pasábamos un mes aquí, nos tocó ver cosas lamentables, nos apuntaron, nos encañonaron con un arma de fuego a mi papá y a mis hermanos cuando íbamos en el carro. Entonces no, les digo, no es esto que acaba de suceder, pues no es algo que es la primera vez que pasa. Y de ese tiempo hacia acá han pasado más de 10 años, 2006, 2007, 2008, hoy en día estamos en el 2022. Entonces durante esa época tan violenta, obviamente pues se perdieron muchas vidas, muchas de esas vidas tenían descendencia, tenían niños, niñas, familias, que pues la violencia fracturó esas familias, fracturó el tejido de la sociedad, porque a fin de cuentas la sociedad ese es su médula, esa es su columna vertebral, son las familias. Entonces, antes de que empezáramos a grabar, yo le comentaba a mi familia, les estaba diciendo que obviamente los datos no los tenemos, pero yo haciendo una estimación, levantando el dedo al aire, podría decir que a lo mejor tal vez el 40,
50% de las personas que estos últimos días han estado llevando actos de terrorismo doméstico aquí en Ciudad Juárez, muy probablemente tienen una conexión de que a ellos le mataron ya sea a su papá o algún familiar durante la época violenta que se llamó la guerra contra el narcotráfico. Y hoy en día están están repitiendo uh, esos actos, pues no sé, vandálicos, no sé cómo decirle, y, y dirán, tal vez puedan preguntarse, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Dios? ¿O eso qué tiene que ver con los temas que se supone que siempre tocan? Escuchaba también una entrevista de una autoridad aquí en Ciudad Juárez que decía, en la guerra del narcotráfico pasó 2006, 2008, 2007, han pasado más de 10 años y ¿qué han hecho nuestras autoridades refiriéndose al gobierno? No tiene ningún protocolo, pasó esto y andan todas las patrullas como gallinas sin cabeza, corriendo para este lado, corriendo para otro lado, no saben controlar nada, no saben qué hacer. Y últimamente nuestro pastor en nuestra iglesia ha tocado el tema, bueno, congregación, ha tocado el tema de que la iglesia tiene un papel fundamental, al igual que las familias en la sociedad. Y yo lo creo también, porque la iglesia somos el cuerpo de Dios. Y Dios no es una varita mágica, Dios no es un poder mágico, un rayo de sol que baja del cielo y cambia a las personas automáticamente. Dios no es eso, pero la única respuesta a tanta violencia, a tanto dolor, a tanta desesperación, a tanta tristeza, es Dios. Y todo esto que estamos viendo en estos días, al menos aquí en Ciudad Juárez, es solamente un reflejo de tanto dolor, tanta pobreza, tanta desigualdad, muchas cosas que podría decir. Entonces, ¿qué papel ha jugado la iglesia en estos 10 años? El mismo de toda la vida. El de la ausencia. Como dice, ¿quién decía? No sé si era Faitelson o algún comentarista. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Sí. Sí, tú ahorita que lo decías bueno, ahorita antes de que grabáramos, porque calentamos motores poco antes de empezar la grabación para no empezar tan fríos. Y sí es cierto, yo no lo había pensado y tantas veces se nos llena la boca en este podcast de decir que tenemos que conocer nuestra historia para no cometer los mismos errores, para no pasar por las mismas situaciones, ponernos en las manos de Dios. Pero aquí está más que comprobado con esto que está pasando después de tanto tiempo, que es un flashback, es volver al pasado de lo que nos pasó en esa época de la guerra contra el narcotráfico. No hicimos nada. Yo también coincido con mi pastor y que la iglesia es un papel fundamental para la sociedad y que mucho del apoyo emocional que la gente de afuera necesita fuera de la iglesia pudiera o debería venir el consuelo, el apoyo moral, el apoyo espiritual, todo eso, ¿no? Y sí es cierto, o sea, coincido también con la persona que dijo, el líder, no sé si llamarle líder, que decía que no hay protocolos, sí es cierto, o sea, tampoco hay un protocolo en la iglesia, de institución o en el cuerpo de Cristo, como quiera llamarle, te congregues o no te congregues, vayas a una iglesia consolidada, entre comillas, o andes de iglesia en iglesia, o simplemente no te congregues como sea, pero ¿qué hemos hecho? O sea, realmente nos hemos puesto a pensar en todas esas personas que sufrieron, perdieron familiares, padre, madre, hermanos, no sé, en esa época, y como dice Diego, también yo me atrevo a decir que muchos de ellos son los que andan ahorita haciendo los desmanes que pasaron o que están pasando en la ciudad. O sea, que estamos haciendo mal como iglesia, como cuerpo de Cristo para no sacudir esas vidas, para no hacer un cambio
no nosotros, porque el cambio lo hace Dios, pero presentar al Dios que nosotros conocemos. O sea, ¿por qué las cosas vuelven a pasar igual? O sea, igual, no hubo ningún cambio, es una réplica exacta. O sea, no, ¿por qué? ¿Qué estamos haciendo? O sea, necesitamos analizarnos. Creo que esto nos sirve para ver qué estamos haciendo mal y ojalá y tomemos cartas en el asunto. Y no lo hablo por el gobierno, porque si esperamos a que el gobierno venga y nos solucione la vida, pues ahí vamos a estar esperando. Pero creo que tenemos la autoridad de que Dios nos ha dado y la fe en Él y sabemos que Él hace las cosas posibles para poder hacer que las cosas sucedan. Entonces, pues yo no lo había pensado hasta ahorita que lo dijo Diego, pero sí me causó un impacto bastante fuerte que todavía estoy tratando de asimilar. Pero sí, o sea, no, es muy lamentable lo que está pasando. Y en cierta parte nosotros tenemos cierta parte de culpabilidad como iglesia, no haber puesto manos a la obra con realmente un plan, o sea, un plan, obviamente, no, entre comillas, sino haber llevado a esas personas a que tuvieran un encuentro con Dios. Es que mira, ahorita que estamos hablando de esto que dices tú, realmente qué hemos hecho. Yo escucho eso que hemos hecho y se me viene así como que el mundo encima. Pero y pienso que a muchas personas nos ha de pasar igual que hemos hecho, porque yo digo, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, yo no puedo hacer nada. Yo no tengo estabilidad económica para decir, ok, voy a hacer una escuela donde me traiga todos estos niños, y aquí van a vivir, y aquí van a comer, y aquí a lo mejor no tienes eso, pero o no lo tienes, o sea, pero no es nuestro querer no debe de estar en alcanzar vidas, ¿cómo te quiero decir? Por medio de lo económico, Por medio de lo de la estructura. económico o cambiar vidas sociales por medio de economía o de, no sé cómo llamarlo, de ideologías. O sea, a lo mejor nuestro querer en el hacer debería de ser, valga la redundancia, como iglesia, por ejemplo, yo me atrevo a pensar así, como iglesia, eh, exactamente en lo que estamos trabajando hoy en día, que muchas iglesias ya se están involucrando más y más en cambiar la mentalidad de elitistas, de que este sí viene a la iglesia porque este sí diezma, o este sí lo trato bien porque viene muy bien vestido, o esta gente sí la quiero en mi iglesia porque esta gente no fue nunca drogadicta, ni viciosa, o sea, ya como que la visión de la iglesia empieza a cambiar realmente en lo que es la iglesia de Dios, de amar a tu prójimo, de hacerle un bien a tu prójimo. Entonces yo pienso que por ese lado es donde podríamos hacer algo, siempre y cuando la mentalidad de los líderes empiece a cambiar, porque como sociedad no tenemos otra salida, nada más que la de Dios, la de nuestro Padre, la bondad, el amor de nuestro Padre. Como sociedad no tenemos otra salida, porque somos más los que carecemos de dinero, de una casa, de una buena oportunidad que los que la tienen. Entonces, la gente que está en el mismo barco, ¿verdad? Que carecemos económicamente de dinero, o que queremos luchar en la vida limpiamente, sin andar haciendo tráfico, sin andar haciendo cosas indebidas, pues somos los que luchamos a diario y que nos duele lo que pasa con nuestra ciudad, y lo que nos duele lo que pasa con nuestros hijos, y muchas veces es una impotencia de decir, pero yo qué puedo hacer, porque yo me lo he preguntado, yo qué puedo hacer, cómo puedo hacer, ¿verdad? Entonces sí coincido, no tanto como para señalar a la iglesia, pero sí coincido en que si hay alguien que puede hacer algo
es de iglesia de Dios. O sea, ir con esa gente o mira, empezar en tu casa, como quien diría, un granito de arena es lo que hace la diferencia. Si de un granito de arena, yo soy un granito de arena porque yo quiero hoy en día enseñarle a mis hijos que están chiquitos a respetar, a querer, a ayudar, a ser trabajadores, a ser limpios, ese es un granito, porque si unos niños, si tú crías a niños chiquitos con esa mentalidad de no hacer cosas indebidas para que tú puedas tener dinero para gastar fácilmente, porque fácilmente no quiere decir necesariamente que los tengas dinero de la manera correcta. Sabemos que para tener dinero y vivir económicamente bien, es un esfuerzo muy grande. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy en día lo que está pasando es de que nuestros jóvenes, nuestros niños, porque a mí en veces me causa un enojo tan grande escuchar las pláticas de la gente mexicana acerca de los estados, porque son estados los que sobresalen más que otros, por ejemplo, de Sinaloa, como la gente habla de Sinaloa. No, pues es que allá los niños todos son narcotraficantes, porque eso es lo que ahí se da. Lo que ahí Sinaloa es, toda la gente de Sinaloa es así. No, señores, no es así y no tienen por qué ser los niños así. Entonces, esas son las cosas que como sociedad tú puedes hacer tus 2 granitos. Aunque tú estés en Sinaloa y crezcas y ahí parí yo a mis hijos en Sinaloa y allí van a crecer y todo, pero mis hijos no van a hacer esto, porque mis hijos van a hacer así y así y así. Ese es el granito que todos podemos hacer, porque hoy en día los muchachos que andan en lo que andan haciendo, pues pura gente joven, son puros muchachos jóvenes los que andan matando gente, los que andan haciendo esto, lo que hicieron en Ciudad Juárez por agarrar, como dicen ellos, la plaza. ¿La plaza para qué? Pues para el narcotráfico. Entonces, sí, yo sí coincido con que tanto somos tan celosos de estar peleando que la iglesia, ¿por qué la quitan de las escuelas? O la iglesia, ¿por qué no la quieren en las escuelas? O la iglesia es la base de la sociedad, la iglesia, ok, entonces vamos a ponernos a trabajar y hacer de verdad que la iglesia sea el cambio. Bueno, yo ya he dicho esto en otro episodio, pero lo repito. Yo pienso que obviamente somos la iglesia, pero no porque es un edificio. Somos la iglesia porque Dios así le dice a sus hijos, a sus hijas. Pero si tú eres un cristiano que tiene una relación con Dios y nuestro Padre nos está abriendo los ojos y nos está quitando tanta varaña de la mente y del corazón y del alma, tenemos que entender que no podemos, quedarnos encerrados en la congregación, en el edificio, ni con la gente que tiene esa mentalidad de encierro. Yo, entre más pasan los días, más me convenzo que Dios dice, los que me pertenecen a mí, los que andan conmigo, no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Entonces, más bien yo creo que las personas que podemos entender eso, tenemos que cambiar el chip y dejar de esperar que los líderes, entre comillas, de la iglesia hagan. Porque, o sea, ahorita escuchaba a Diego que dice, no, es que ¿dónde está la iglesia? Pues así como está la ausencia de luz en los barrios donde los niños tienen que aprender a ser narcotraficantes y sicarios, así donde está a esa misma ausencia de luz, hay en el edificio que se dice iglesia de X denominación, es lo mismo, es la misma oscuridad.
Nada más que unos se creen santurrones y otros no sé, ven otro tipo de crecimiento, otro tipo de ambiente. Pero, o sea, una congregación, por mucho que siga iglesia, si Dios no está ahí, está en la misma oscuridad que todo el resto del mundo. Entonces, las personas que entendemos, repito, que Dios nos abre los ojos, que nos quita tanta varaña de la mente, tenemos que entender que no podemos seguir esperando a los líderes religiosos a que ellos hagan algo. Es como dice mi mamá, o sea, Dios te está poniendo un cargo a ti, algo que te duele mucho, algo que te da mucho coraje, algo que te enfurece, una injusticia, ok. Entonces, cada quien debe hacer lo suyo todos los días, pero ya sin dejar de pensar en que la iglesia tiene que hacer, porque, o sea, perdón, y lo sostengo, la iglesia no ha hecho más que daño en todos estos años. No hacen más que hacer sentir mal a la gente, culpables, sucios, que tienen que estar fingiendo para ser aprobados, cuando Dios te enseña que tienes que ser todo lo contrario, que tienes que ser una persona honesta, que tienes que reconocer de dónde te sacó, que no se te olvide, que tú no puedes andar apuntando a nadie porque tú mismo cargas con tu suciedad, que todos los días batallas para vencer. Entonces, pues sí, no sé, lamentablemente nos vamos a pensar en estas cosas y hasta que vuelven a pasar los hechos, pero como hijos de Dios ya tenemos que cambiar ese cassette y hacer lo que Dios te pone en el corazón todos los días. Tu parte con alguien que te encuentres en la calle, con no sé, Dios te va a ir guiando, Dios te va a ir hablando, enseñando, pero pues no, así como un gobierno podrido es una falsa esperanza, pues igual, o sea, la religión es lo mismo. Sí, de hecho yo les comentaba anteriormente, antes de la grabación, que había leído un libro que dicen que es una novela, pero, o sea, tipo novela, pero realmente sucedió. Entonces, em, se llama La Cruz y el Puñal. Entonces era un pastor que, para quienes ya la han leído, pues ya saben de lo que voy a hablar, pero quienes no, o sea, aquí un pequeño resumen. Era un pastor de una congregación en un pueblo, se pudiera decir, relativamente pequeño, tranquilo, y él mismo lo dice en el libro, dice, la gente era fiel con sus diezmos, iban cuando tenían que ir, o sea, no pasaba nada, o sea, era una monotonía, y no una monotonía mala, sino simplemente hacían lo que tenían que hacer, pasaba lo que tenía que pasar. Y él sentía un llamado fuerte para ir por los jóvenes de otra ciudad, y en este caso era la ciudad de Nueva York. Entonces él no tenía fondos. Ahorita que mi mamá mencionaba de tener a lo mejor los fondos financieros para poderlo hacer, bueno, él era tanto el llamado que él tenía, que una vez se aventuró con poco dinero, solo se fue con lo que tenía, hacia la ciudad de Nueva York. Llegó, no sabía a dónde tenía que ir, a qué parte de la ciudad, simplemente era el llamado que él tenía, sentía ir allá. Llegó como a una especie de barrio conflictivo, le pudiéramos decir, y se mete como a un callejón donde era un picadero. Ahí estaban muchos jóvenes drogándose, había prostitución, y él empieza, esa es la realidad que Dios le muestra. Le dice, a esto es lo que te he llamado. Y él lo ve y regresa a su pueblo. eh, Le habla con su esposa al respecto, y regresa a la ciudad y empieza a hacer esa misión de sacar a los jóvenes de la droga. Así, sin nada, de cero. Se los recomiendo a quienes no la han leído. Es una novela muy interesante, la verdad está chida, y tiene un muy buen mensaje. Entonces, eso es a lo que trato de decir, de que si esperamos a que los niños que sufrieron pérdidas en la guerra de narcotráfico de papá o mamá vayan a la iglesia, puede que alguno que otro vaya, pero hay que ir por ellos. No van a ir por su propio pie, tal vez. Entonces,
lo que hace este pastor en esa novela, pues es lo que, el ejemplo que trato de poner, o sea, a veces nosotros decimos, no, pero es que este es un ebrio, no, es que este es un drogadicto, no, es que este es una prostituta, yo ahí no me meto. No, Jesús, al contrario, en su vida tenemos los evangelios para respaldar lo que él le decían eso, o sea, que se juntaba con prostitutas, que se juntaba con ebrios, que era un comelón, que todo lo que el religioso de entonces y de hoy sigue repudiando. Entonces, pues hay que salir a ir por esa gente, creo que es lo que tenemos que hacer. A lo mejor nosotros no somos pastores, pero creo que todos conocemos a alguien que no la está pasando muy bien o que tiene una situación difícil, pues empecemos a ir por esa gente y no ir para llevarla a la iglesia, porque en el libro de esta persona no iba, no se los llevó todos al templo, no, iba y les hablaba ahí en la calle, ahí mientras estaban drogando, ahí mientras estaban bebiendo, a la prostituta mientras estaba ahí parada esperando un cliente, él le hablaba y le decía, y esa gente, tanto la palabra de él fue generando que esas personas tuvieran un encuentro con Dios. Él simplemente dejó la semilla y el Espíritu Santo hizo su trabajo después, en su momento, no cuando él quería o como él quería. Simplemente cumplía su misión de hablarle de Dios, del Evangelio de Jesús, y las cosas sucedían. Después empezaron a llegar los fondos para hacer un comedor, para hacer una escuela, pero todo fue poco a poco, o sea, se empezó de cero con lo más importante, con la palabra, y no una palabra de señalar, no la porción de la palabra de, estás mal porque haces esto, esto y esto y esto y te vas a ir al infierno. Pues no, no vas a causar más que enojo y culpabilidad en la gente. No, al Y contrario, una miedo. palabra, una palabra de que puedes contar con él, de que puedes estar a lo mejor hundido, pero él siempre va a estar disponible para cuando tú quieras acercarte a Dios. Ese tipo de sermón, ese tipo de apoyo, no el apoyo señalador, entre comillas, de que estás en pecado y si no dejas de hacer eso te vas a ir al infierno. No, pues no. Eso la gente ya lo sabe, la gente que hace eso ya lo sabe y está resignada. Y por eso existen tantas frases de que en el infierno está mejor, porque eso es lo con la que llega la gente que tiene a dar la palabra, es que te vas a ir al infierno, es que estás mal, es que está... Tranquilo, deja que tenga un encuentro con Dios y Dios mismo lo va a redarguir y va a saber, el Dios mismo le va a hacer saber qué está mal y qué está bien. Y me Exacto. podrán decir, pero es que en los evangelios, acuérdate, los apóstoles, los discípulos decían, Pablo exhortaba, sí, Pablo exhortaba, pero fue antes. Jesús en ese tiempo había venido y había exhortado a ellos, a esa misma gente a la cual Pablo les hablaba, ya habían tenido un encuentro con Jesús mismo, vivo, Jesús en persona, y ya después de eso le habló, pero no eran nuevos. Cuando eran los nuevos, cuando fue y le habló a los griegos del Dios no conocido, ahí era nuevo, ahí el sermón de Pablo era diferente. No era de señalamiento, de estás mal, no, allí era presentándoles al Dios que no conocían, al Dios vivo. Entonces, pensemos bien cómo nos vamos a aproximar a esa gente, o sea, de cualquier índole, empecemos nuestra labor y empecemos a acercarnos a ellos. Pues sí, no hay otra, o sea, no decimos esto así como que, ¿y qué ha hecho la iglesia? Como, ¿y qué programas tiene la iglesia? ¿Le están dando seguimiento a la gente que va nueva? O sea, o sea, es exactamente lo mismo que acaba de decir Carlos, no es eso, no se trata de eso. Es de saber que las personas los indeseables, no sé, por así decirlo, las personas que los cristianos tienen miedo de acercárseles porque se les van a contaminar, de que sepan que tienen a alguien con quien hablar, de que alguien que los puede escuchar sin que los va a estar, pues y así como lo acabo de decir Carlos, y que tú que te vas a ir al infierno, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que arrepiéntete, que esto, que el otro, todo eso es cierto, no estamos diciendo que no es cierto, que está mal decirle a las personas eso, no es eso, no es que sea mentira, no es que esté mal, no es, pero es el mismo,
es el mismo sermón de toda la vida de querer tener a la gente subyugada con miedo y con culpa y pues nada de eso No ha la dado ciudad sigue igual. fruto. Sí, No, es que ese sermón es para quienes ya tuvieron una relación con Dios y como quieras verlo, se enfriaron, siguieron un camino diferente, pero ya tuvieron, o sea, ya cuando Dios sella el corazón, el espíritu de alguien, ya pertenecen a Dios. Dentro de esa misma gente que ya tuvimos un encuentro con Dios, hay gente que anda haciendo cosas que sabemos que no debe de hacer. Para esa gente, es el sermón de apóstata, de pecador, sí, sí, porque mucha gente que nos puede escuchar van a decir, no, es que siempre quieres llegar con el mensaje de amor y todo. No, no, no. El mensaje del pecado está bien para los que ya saben y tienen noción de lo que es Dios y que saben que están haciendo mal, sabiendo que aún así que Dios no está de acuerdo en lo que estamos haciendo. Pero para la gente nueva, para gente convertirse nueva, ese no es el sermón, el de la culpa, el del señalar, ese no es el sermón, esa no es la palabra. ¿Cómo llegaba Jesús? Jesús atacaba a los fariseos porque los fariseos ya sabían la profecía, ya sabían que estaban, a lo mejor la Biblia como que nos hace entender o nos quiere dar de manera muy obvia que los fariseos no creían en Jesús. Te puedo asegurar que había fariseos que sí sabían que estaban frente al Mesías y aún así les importaba tres pepinos. Por eso Jesús los reprendía, por eso Jesús les hablaba duro a ellos. Ese mensaje es para ellos, el de dureza es para ellos. Pero a la gente nueva, a la prostituta, a la que estaba en el adulterio, a mucha gente, su primer encuentro con Jesús no fue un encuentro de culpabilidad y de señalar. Fue todo lo contrario. Ya después, cuando sanaba a la gente o hacía el milagro, Jesús les exhortaba y les decía, no peques más. Pero era ya después de su primer encuentro donde vieron el amor, donde vieron la gracia, donde tuvieron la sanidad, lo que quieras. El amor representado en sanidad, en misericordia, en lo que quieras. Ya después, cuando se iban, Jesús les decía, no peques más. Se las dejaba ahí para que se dieran cuenta. Pero no, ¿a poco la Biblia nos dice, nunca volvieron a pecar y que fueron unos santos? No, pero ese no es el sermón para acercarte a una persona que tiene problemas de alcohol, a una persona que tiene violencia familiar, a una persona que ha pasado por abusos. El mensaje de culpa no es reconfortante, no es lo que se necesita para que tengan un encuentro con Dios. Ya cuando lo tengan, Dios mismo les va a hacer saber, el Espíritu lo dice en la Biblia y lo dice el Espíritu Santo, el Espíritu mismo nos va a redarguir, no dice el pastor, no dice el sermonista, no dice el que está, el apóstol, el discípulo, no dice el que está hablando por el micrófono, no, el Espíritu es el que te va a redarguir de pecado. Si tú amas a tu mamá, exacto. Perdón, solo quiero decir, si tú amas a tu padre, a tu madre, y tú les fallas, no tiene que ver tu mamá venirte a decir, me fallaste, tú te vas a dar cuenta cuando hagas tu tarugada. No tiene que venirte nadie a decir. Y es lo que decía de que, o sea, el encuentro con Dios va a venir cuando ya después de, bueno, yo no me acuerdo quién lo dijo, no sé si fue, bueno, no sé si lo escuché, mejor dicho, con Dante o no me acuerdo, pero las oraciones más genuinas son de cuando está un drogadicto y dice, Dios, sácame de aquí, en 2 segundos, 5 segundos que se lo dijo, o no sé, una prostituta, lo que quieras decir, es cuando tienes como dices tú, el encuentro verdadero con Dios, de que la palabra que te dejaron ahí, que te acuerdas de que es que yo me acuerdo que yo estaba en un picadero, no sé, y vino esta persona, nada más traía la Biblia y me dijo que Dios me amaba y me empezó a contar todas las cosas que Dios hizo con él. Pues que me acordé y por eso estoy aquí, o sea, no sé, tal vez es un ejemplo muy ficticio, muy
utópico, no sé cómo decirlo, pero eso es a lo que me refería al principio, que ha hecho la iglesia. La iglesia se ha acercado a las personas indeseables. La iglesia, o sea, nosotros, el cuerpo de Dios, no una Indeseables entre congregación. comillas, ¿verdad? Ajá, sí, claro, porque como dice la Biblia, Dios usa todo lo que el mundo desechó para avergonzar a los poderosos y a los que se creen mucho. Este, pero, o sea, eso es lo que nos referimos. O sea, ¿qué ha hecho la iglesia? Van 10 años desde que inició la guerra contra el narcotráfico, más de 10 años, desde que inició y terminó. Hoy en día, hoy sábado, que 12 13, de agosto, 13. Sábado 12 de 13. agosto. 13, sí, Hoy, perdón. bueno, esto lo estamos grabando en 3 de agosto, va a salir quién sabe cuándo, pero hoy sábado 13 de agosto que estamos grabando esto, Ciudad Juárez está con miedo de que pueda llegar alguien y pueda arrebatarte la vida, por la violencia, por lo que sea, que te roben, que te quiten. En estos 10 años buscamos a las personas heridas, buscamos a las personas que perdieron un familiar, que les fue un familiar arrebatado violentamente por la guerra, o nada más estuvimos sentados dentro de nuestros templos esperando a que la gente viniera buscando a Dios, en vez de nosotros ir a decirles, hey, hay un Dios que a mí, así como me ama a mí, yo sé que me ama porque yo lo he vivido, también puede hacer, quiere hacer lo mismo por ti. Eso es lo único que estamos diciendo, no un programa de evangelización, no campañas, no conciertos. Eso siempre va a ser parte de la cultura cristiana y está perfecto para cuando ya eres cristiano y quieres convivir con tu congregación, con tu comunidad, con lo que sea, está perfecto. Pero ¿qué estamos sembrando? Estamos sembrando indiferencia, estamos sembrando juicio, estamos sembrando Odio. odio hacia nosotros. De hecho, el domingo pasado, nuestro pastor nos estaba contando una historia en Chihuahua capital. Intentaron abrir una iglesia dentro de una comunidad, como una colonia, algo así. Y toda la colonia se levantó y dijo, no queremos a estas personas, porque estas personas nada más vienen a ser Son uh, conflictivas. son conflictivas. Estas personas son conflictivas. ¿Qué es lo que estamos sembrando como iglesia? ¿Estamos sembrando odios a nosotros o estamos sembrando empatía? ¿Estamos siendo luz o estamos siendo piedra de tropiezo? Sí, pues estamos Como recogiendo siempre. nuestra cosecha. Sí, pues sí, prácticamente. No hay de otra. Es que lastimosamente así es, hijo. Hoy en día, cuando empezó lo de los cristianos, se les decía protestantes. Decían, ¿por qué protestantes? Porque protestaban a la Iglesia Católica, ¿verdad? O sea, no querían seguir sus mismas pues reglas o Doctrina. qué sé yo, doctrina. Ajá. Entonces que finalmente pues se logró, está la iglesia cristiana, pero sí coincido con lo que les estaba diciendo el pastor, que ya en estos días a la iglesia cristiana se le ve como algo conflictivo, como personas conflictivas que nada más, o porque de hoy en día los cristianos son puros como la nieve, o sea, ellos tienen todo el derecho de decir y de señalar y de condenar. Y qué tristeza que se haya luchado por que esto haya comenzado para una liberación de religión o no sé, de como lo quieras llamar, y que hayan caído en algo peor de lo que estaban antes, porque hoy en día, qué daño, a mí me consta el daño que hace la gente que dice, es que yo soy cristiano y tú esto y tú lo otro y tú aquello y digo, Dios mío, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Ya no se ve
en las cosas de Dios como ya hoy en día las cosas de Dios se ve también como si estuvieras viendo el gobierno del PRI, el PAN de Estados Unidos, o sea, ya se ven como partidos y no son partidos, Dios no es partido, Dios no es Fíjate, presidente. fíjate, a tal punto hemos llegado que la gente realmente, la sociedad busca la aceptación, la armonía y la comunión entre sociedad, que han venido todas esas cosas de la inclusión, eh, que a lo mejor ya están un poco transgiversadas o ya traen un contexto distinto de la idea original, que si como iglesia, no digo institución, sino como hijos de Dios, cada uno de los que somos y tenemos a Dios en nuestro corazón, hubiésemos dejado de señalar y le hubiéramos hecho a esas personas que están bajo esa ideología ahora, que tuvieran un encuentro con Dios, tenemos por sentado y por seguro que Dios hubiera hecho algo en sus vidas y esto que está pasando se hubiese podido evitar si nosotros hubiéramos sido los primeros en aceptar a esa gente, en venir y no aceptarlos con solapar, sino decirle, hey, tienes un problema, abre tu corazón, habla con Dios, mira, a mí me sacó de aquí, yo pasaba esto, yo pasaba lo otro, esto me pasó a mí, mira, ten fe, Él te escucha. Y sembrando esa semilla, a lo mejor mucha, no toda, porque también la Biblia nos da, y Dios mismo nos da la pauta para eso, que no todos muchos van a querer oír, no todos van la palabra no va a ser fructífera en todos, pero de 10 me atrevo que 7, 6 hubieran tenido un cambio en su vida y hubieran entendido y hubieran visto a la iglesia, institución, o a los hijos de Dios con ojos diferentes. ¿Sabes qué? Yo tuve un problema y una vez me acerqué a un cristiano o a un hijo de Dios y me dio apoyo. Ve que tú tienes problemas. Y nos mandarían gente, nos dirían, platica con ellos. Sería una cosa diferente a la que de ahora no, ¿para qué vas a la iglesia? Te van a decir que no puedes esto, no puedes lo otro, y te van a hacer sentir bien gacho. Mejor no te pares ahí. Mejor ve con un psicólogo, mejor ve con X, Y o Z. Esto es lo que está pasando. Y repito, no es para solapar el pecado, es que así como yo conocí a un Dios amoroso que me abrazó, que me amó, me ama, me respeta, ojo, fíjense, me respeta, a pesar de que yo no lo respeto muchas veces, un Dios que me respeta, me ama y que me sacó de donde yo estaba. ¿Quién soy yo para evitar que esa gente conozca o sienta lo mismo que yo sentí con Dios? ¿Y qué me da a mí el derecho de decir, no, pues Dios me sacó del cuchitril y ahora sí yo puedo señalar al que anda en el cuchitril y decirle, no, tú estás mal, te vas a ir al infierno? No, estamos mal, estamos bien torcidos y queremos hacer así, si no importa si lleva 100 años de pastor, 30 años de Dicken, ¿cómo se dice? De Ujier o 30 años de monaguillo, bueno, no, los monaguillos son niños, ¿va? De lo que sea, del cargo que tengas en la iglesia, no te da el derecho o no estás más cerca de Dios que el que se acaba de convertir. O sea, quitémonos esa O idea el que anda absurda todavía en droga. Dios, tinieblas. ajá, o sea, o en droga o en tinieblas, lo que quieras. Dios no ama más, no te ama más porque eres sacerdote o pastor o ujier o X, Y o Z, no te ama más que al que anda ahorita eh, todavía en su viaje de drogas o en su borrachera o en su prostitución o en su adulterio. No te ama más que él. O Así sea, es. no. Y tenemos ideas, perdón, absurda, tonta, burda, prehistórica, porque a eso vino Jesús, a dar ese mensaje nuevo, ese pacto nuevo y queremos seguir viviendo en la prehistoria espiritual y no es así. Jesús, Dios mandó a su Hijo a hacer un reflejo del Padre en él, así. Por eso tuvo que venir Jesús, a eso vino Jesús. Nos estamos brincando y volviendo al fariseísmo, no, no es así.
No, y no vamos a tener cambios diferentes mientras sigamos portándonos como fariseos, no va a pasar. Así es. Pues sí, así es, no, no hay otra forma de decirlo, no hay otras palabras por más duro que se escuche. Esto lo hacemos no apuntando a nadie, no señalando a nadie, lo hacemos tal vez como un señalamiento, pero al mismo tiempo tenemos 3 dedos señalándonos a nosotros. Pero hacia nosotros mismos. Ajá. Esto va para nosotros también, no estamos diciendo que nosotros estamos en un nivel diferente, que nosotros entendemos las cosas diferentes, no. Simplemente hemos sido bendecidos al punto de que Dios nos permite ser autocríticos y darnos cuenta de en qué estamos fallándole a Él más bien, porque un mandamiento muy claro hay, a que ames al Señor tu Dios con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y que ames a tu prójimo como a ti mismo. De ahí se desprende todo lo demás. Y pues sí, como ya dijimos, es cuestión solamente de compartir lo bueno que ha sido Dios con cada uno de nosotros. No hay necesidad de andar poniendo cargas sobre las personas que ni aún mismo nosotros llevamos, y pues esperemos que todos conozcan al mismo Dios que nosotros conocemos, el Dios amoroso, el Dios que perdona, el Dios misericordioso, el Dios, como dice Carlos, que nos respeta aun y cuando eso nos merecemos. Entonces, pues sí, para la gente que nos escucha, conozcan o no conozcan a Dios, hagámoslo incluso por nuestra ciudad, seamos respetuosos unos con nosotros, así, y pues igual, amemos a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, como a nosotros, casi como queremos que nos traten, así hay que tratar a los demás. Entonces, pues sí, levantamos oraciones a Dios, no para que mágicamente se revierta el curso que lleva esta ciudad, este país, sino para que haya un despertar genuino en nosotros mismos, su cuerpo, su iglesia, para que, como dijo hace muchos episodios cuando recién empezábamos, Tañita, mija, que ¿cómo dijiste? El avivamiento del amor del Padre. Ajá, el avivamiento para que nosotros, su iglesia, traigamos a esta ciudad y a todo el resto del país el avivamiento del amor del Padre. Pues sí, gracias por escucharnos, gracias por tomarse el tiempo para escucharnos, que tengan un día bendecido. Recuerden que nos pueden escribir aquí en irapodcast@outlook.com. Estamos en Facebook como Quien Irá Podcast, en Twitter como Quien Irá Podcast, en Instagram como Quien Irá Podcast, en YouTube igual como Quien Irá Podcast. Pues una vez más gracias y que tengan muy buen día.